Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Josué 1:8. Dios les bendiga, amados hermanos, que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, según la abundancia de nuestro Dios, sabiendo que Él es abundante, reconociendo que Él es el que da más de lo que nosotros podamos necesitar. Sean ustedes bienvenidos a este podcast Meditar y comenzamos. El día domingo tuvimos el privilegio de recibir la Santa Cena. La Santa Cena no es solo el acto de comer un pedazo de pan y un poco de vino. La Santa Cena viene a representar a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesús. La Santa Cena va más allá de lo que nosotros podamos entender como seres humanos. Dios estableció que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Y la sangre de Jesús, la sangre de nuestro Salvador, del Verbo hecho carne, se dio para expiación de nosotros. Así es que el domingo tuvimos el privilegio de tomar Santa Cena y que eso conlleva muchas bendiciones. Y que a la par el Señor nos enseñó acerca de nuestros antepasados, nuestra raíz. En lo secular se habla de un término llamado el árbol genealógico y que representan a cada uno de los miembros de la familia y de los antepasados en brazos o en parte de lo que es el árbol. Sin embargo, pienso que nosotros como individuos, como personas, podemos representar ese follaje, pero que nuestros padres, refiriéndome, como dice la Biblia, que nuestros padres son nuestros antepasados, ellos son la raíz de nuestra vida. No podríamos existir nosotros si ellos no existieran. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él determinó de dónde procedemos o de dónde íbamos a proceder. Sin embargo, yo veo en la Biblia que es importante la raíz. Creo que es más importante la raíz que el follaje. Eso lo dice el apóstol Pablo cuando dice que no juzguéis a los judíos sabiendo que la salvación proviene de ellos. Eso se lo está diciendo a los gentiles, como haciéndoles entender que no podría haber salvación sin que Dios no hubiera puesto a Abraham, a los patriarcas, a la nación Israel, porque de ahí vino la promesa, que nosotros como cristianos hemos recibido la promesa por la fe, pero que si ellos no hubieran, el hubiera no existe, pero que si ellos no se hubieran portado de esa manera, tal vez nosotros no tuviésemos salvación. Porque la Biblia dice que Dios hablando muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. Es decir, que Dios les estuvo hablando por muchas generaciones a la nación Israel. Y la Biblia nos dice, cuando Jesús menciona en el Nuevo Testamento, dice, oh Jerusalén, Jerusalén, cómo quise cuidarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Y hace referencia nuevamente a los profetas, haciendo que
que Dios quería una bendición extraordinaria para el pueblo de Israel, mandó sus portavoces, profetas, hombres de Dios que les trasladaron el mensaje divino para que ellos se arrepintieran y dejaran de hacer el mal, para que les fuera bien. Dios no quiere la vida del pecador, sino que se arrepienta, sino que tenga la revelación de Dios de que necesita el Salvador del mundo, que es Jesús. Entonces nosotros podemos ver que Dios le estuvo hablando a los antepasados de los israelitas por mucho tiempo y de muchas formas, y que no obedecieron, y que eso ha conllevado a que la nación de Israel hoy esté alejada de Dios. Entonces, históricamente, según la Biblia, es de gran importancia nuestros antepasados, para bien o para mal. Y digo para bien porque en el caso de Abraham, dice la Biblia que amigo de Dios, en una ocasión Dios le dice a Abraham, Abraham, ve delante de mí, camina delante de mí y sé perfecto. Eso me impresiona porque Dios no le dijo a Abraham, no te esfuerces, mira, tú sigue haciendo tus cosas cotidianas. Ese no fue el mensaje de Dios, el mensaje fue, ve delante de mí y sé perfecto. Y que alcanzó un grado de perfección, porque para ser amigo de Dios no es cualquier cosa. La Biblia dice que Jesús es nuestro amigo, pero que Jesús es amigo de los discípulos y que un discípulo es un hacedor de la palabra. Eso conlleva e implica hacer de parte de nosotros. No estamos en un evangelio mágico donde no tengo que hacer nada o que las bendiciones me van a llegar. Ya las bendiciones están establecidas, ya han sido entregadas de forma escrita. Ahora hay que ir por ellas, hay que ir por ellas. Y que entonces podemos mirar que, pues en el caso de Abraham, un antepasado extraordinario, que dice la Biblia que Abraham, padre de la fe, y que todo aquel que cree que vive por fe se convierte en hijo de Abraham. Entonces, en este caso, un personaje para bien, pero un antepasado para mal, hay muchos antepasados para mal. Pensemos en el antepasado Saúl, dice la Biblia que su descendencia iba a padecer por causa de Saúl. En el caso de Acab, sus hijos iban a padecer por causa de Acab y de Jezabel. Podemos ver que los hijos de Caín iban a padecer por causa de Caín. Podemos ver muchos ejemplos de que o para bien o para mal tenemos antepasados que hicieron cosas buenas, hicieron cosas malas. Y que no se trata de juzgar o decir está mal o está equivocado, no, se trata de entender de dónde venimos, qué cosas nos afectan a nosotros como individuos, cuál es la raíz, cuál es nuestra genética, cuál es las cosas que también pecaron nuestros padres. Y por eso quiero mencionar este versículo de Jeremías 3:25. Dice, hemos tenido en nuestra vergüenza y en nuestra desgracia nos ha cubierto, porque nosotros y nuestros padres hemos pecado contra nuestro Dios. Desde nuestra juventud hasta hoy, dice aquí, no hemos prestado atención a la voz de Dios. Es decir, que el problema mayúsculo por el cual nuestros antepasados fallaron, por el cual nuestros antepasados pues cometieron los errores que cometieron, fue por no escuchar la voz de Dios. Y alguien podría decir, bueno, pero es que yo no escucho la voz de Dios. La Biblia es muy clara y dice, está hablando el apóstol Pedro y dice la Biblia que él está haciendo referencia al monte de la transfiguración. Y dice, nosotros vimos esto. Dice, vimos al Hijo de Dios y una voz del cielo que decía, he aquí mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia a él oír. En la primera parte, cuando se bautiza, solo dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero en el monte de la transfiguración dice, a él oír, a él obedecer, a él prestar atención. Y posterior en el desarrollo de la escritura del apóstol Pedro dice, nosotros vimos esto, pero tenemos la palabra profética más segura, la cual debemos de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la voz de Dios? En la palabra de Dios. No es algo como que, mire, me impresiona mucho un versículo que está en el libro de Deuteronomio y dice, no es que yo te esté pidiendo que tú vayas a los cielos, no te estoy pidiendo que pases el mar, no te estoy pidiendo, dice, este mandamiento está cercano a ti, en tu boca. Es decir, que Dios no nos pide hacer cosas tremendas, proezas, para poder recibir algo. Yo me recuerdo muy bien el otro ejemplo, no me he desviado del tema, estoy explicando que realmente cuando la persona desea y anhela hacer las cosas bien para Dios, no es difícil. Y me recuerdo del ejemplo de Naamán. Naamán, hombre leproso, va a buscar ayuda con el hombre de Dios. El hombre de Dios le dice, ve, zambúllete 7 veces en el Jordán y vas a quedar limpio. Dice que él se molesta, dice cómo es posible, hay ríos mejores, el río Jordán es un río turbulento, mugroso, y y sus criados le dijeron, padre, si el profeta te hubiese mandado algo extraordinario, ¿no lo harías? Y la Reina Valera 60 lo traduce así, dice, ¿cuánto más zambullirte 7 veces en el Jordán? Lo que está diciendo ahí es, si te hubiera dicho el profeta, ¿sabes qué? Vas a tener que escalar la montaña más alta del mundo y de ahí vas a gritar 7 veces tal cosa, ¿no lo harías? Por supuesto que lo harías. Pero ahora el profeta te dice, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán y no lo quieres hacer. Y pienso que entonces lo mismo ha sucedido con nosotros y con nuestros antepasados. Porque me recuerdo hace muchos años que mi pastor enseñaba y estaba explicando acerca de las cadenas generacionales y me recuerdo que llegó una, ¿cómo se puede decir? Una idea dentro de la iglesia que posterior el pastor estableció los parámetros, pero me recuerdo que mucha gente le echaba la culpa a sus papás. Es que soy así por mi papá, es que soy así por mamá. Como que excusándose de que por ellos era la persona mala. No, 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 tampoco. Nosotros determinamos qué hacer o qué no hacer. Por eso dice aquí la Biblia, nosotros y nuestros padres. Y esto es algo impresionante porque dice, nosotros, es decir, acepta el pecado propio. Isaías dice, oh, soy hombre muerto, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en un pueblo de labios impuros. Entonces él se dio cuenta de su pecado. La idea es que reconozcamos nosotros primeramente nuestro pecado, porque ahí vamos a nosotros a saber que nuestros antepasados también nos heredaron eso y nos volvieron vulnerables, nos volvieron, ¿cómo se puede decir? Nos volvieron como que nos entregaron a cierta maldad y no porque ellos lo hubieran querido, simplemente no lo sabían. Pero todo surge porque dicen, no escucharon la voz de Dios. Y entonces mucha gente le dice, va a tener que hacer tal cosa y la hace. Mire, voy a poner un ejemplo. Mucha gente va a ciertas procesiones y no son cerca. Van caminando, van en bicicleta, van en caballos, van y vienen de muchas partes del mundo. Van de muchas partes del mundo haciendo un esfuerzo sobrehumano. Pero Dios dice, no, es que yo no quiero eso. A mí nada me sirve que tú vayas y camines kilómetros y kilómetros y kilómetros y tú no cambias. A mí de nada me sirve que tú hagas cosas que son de misericordia, pero sigues haciendo maldad. Entonces al final se trata de escuchar la voz de Dios que está escrita en su palabra. Mire, yo como ministro tengo el privilegio de poder ministrar a ovejas
Y no solo ovejas, sino gente de afuera también, que muchas veces nos conocen, nos mandan mensajes y los atendemos por gracia de Dios, no porque seamos buenos, sino porque Dios nos manda eso. Y me ha tocado ministrar mucha gente. Y, y muchas de las veces se ministran cristianos que pretenden una respuesta de Dios, pero que la respuesta de Dios ya está escrita. Mire, voy a poner un ejemplo. Mire, voy a poner un ejemplo fácil. Eh, Personas que llegan a la consejería y dicen, tengo resentimiento por mi padre, por mi madre. ¿Qué te hicieron? Me hicieron tal y cual cosa. Y entonces, pues abrimos la Biblia y nos vamos directamente a los 10 mandamientos. Y le digo, aquí la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. El honrar va más allá de un perdón. Tú tienes que darle el perdón. La Biblia dice, porque perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que es una obligación del cristiano perdonar. Y entonces miramos ahí dos textos claros, específicos, contundentes, que hay que perdonar a todo el mundo y que hay que honrar a los padres. Entonces, de manera automática, yo tengo que perdonar a mis padres, me hagan lo que me hagan. Eso para alguien puede ser algo dolorosísimo, porque a lo mejor le hicieron cosas terribles. Y yo no estoy diciendo que sea fácil, yo lo que estoy explicando es que la Biblia deja ver que tenemos que perdonar y que tenemos que honrar a nuestros padres. Pero me he encontrado con cristianos que dicen, voy a orar a Dios para que, pero ¿para qué le vas a orar a Dios? ¿Qué tienes que pensar o qué tienes que consultarle extra a Dios si ya está escrito? Voy a poner otro ejemplo. La Biblia dice que nosotros tenemos que congregarnos. ¿Para qué congregarnos? Para alabar a Dios, para buscarle, para honrarle, para inquirir sabiduría, para ofrecer alabanza, para ofrecer adoración, para tener comunión con Dios, para tener comunión con los hermanos, para edificarnos los unos a los otros. Infinidad de bendiciones que hay en el hecho de congregarnos. Pero entonces hay cristianos que dicen, voy a orar a Dios. ¿Para qué vas a orar a Dios? Sí, para que Él me diga si tengo que ir o no. ¿Cómo que si tienes que ir o no? La Biblia lo menciona. De la misma forma hay muchas cosas, digamos, a alguien que dice mentira, voy a orar a Dios para ver si tengo que dejar la mentira. No, por favor. Entonces miramos nosotros que Dios es práctico, que Dios nos ha hecho las cosas fáciles. Tiene que hacer su esfuerzo, pues sí, por supuesto, el trasladarse al templo, el perdonar, el hacer, el ir a trabajar, por supuesto. Mire, mucha gente dice, es que yo no tengo tiempo para Dios. Es que no tengamos tiempo, es que tenemos otras prioridades. Porque mucha gente puede decir, es que yo no puedo, tengo muchas cosas que hacer". Mire, todos los que vamos al templo tenemos muchas cosas que hacer. Hay padres, los padres son trabajadores, los padres van a trabajar, cuidan a sus hijos, hacen limpieza en el hogar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces nosotros podemos mirar que esa persona no quiere tener tiempo para Dios. Y decir, voy a orar a Dios, es como decir, como cuando un padre o una madre da una instrucción y el hijo dijera, voy a esperar que me lo vuelvas a decir. Pero ¿por qué te lo voy a decir si ya establecí el parámetro? Entonces veo que esto es impresionante porque lamentablemente, lamentablemente, la Biblia lo deja ver. La Biblia lo deja ver. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces nuestros padres tuvieron falta de conocimiento. Y que si nosotros no queremos que se repita la historia, tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios. Si no tenemos conocimiento de Dios, vamos a caer en las mismas situaciones. Vamos a caer en las mismas conductas que nuestros padres. ¿Por qué? Porque viene un linaje, viene una cadena generacional, viene un ADN, viene nuestro ADN. Los científicos han encontrado que la mayor cantidad de ADN, le dicen ADN basura, como que no tiene un propósito. Ellos no han encontrado el propósito de según ese ADN basura. Pero en ese ADN que según ellos no tiene propósito, sí tiene propósito. Y son cosas físico-espirituales que se miran en la parte física como átomos y moléculas. Pero que entonces esto
hermano amado, tenemos que estar de manera continua inspeccionando nuestra vida, inspeccionando nuestras acciones, nuestras actitudes. ¿Me da flojera? ¿Por qué me da flojera? Entonces hay flojera, hay apatía. Porque es de que me aferro a cosas. Y aferrarnos a cosas puede ser personas o pueden ser objetos. ¿Por qué es que no me quiero desprender? ¿Qué está pasando? ¿Por qué soy dependiente? ¿Por qué es que no puedo dejar tal pecado? Y estar nosotros estudiándonos a nosotros mismos. No juzgando a los demás, no juzgando a nuestros antepasados, ni al primo, ni al hermano, ni al tío, ni al vecino. Tenemos tanto que nosotros que aprender y que cambiar si queremos que nuestra vida sea mejor según la visión de Dios. Pero me quedo pensando y digo, Señor, ¿cuántas cosas tenemos que ser limpiados? ¿Cuántas cosas, Señor, quieres desarraigarnos, pero que muchas veces nosotros nos oponemos? Y nos oponemos por cosas religiosas. Hace muchos años conocí a una familia, me refiero a una familia entera, hermanos, primos, tíos, y que se ven que tienen que ir al templo. Y condicionaron a Dios diciendo, el primer pastor que entre aquí va a ser nuestro pastor. ¿Pero por qué? Eso es algo humano. Eso es algo humano. El Señor ya había mostrado por medio de que llegaron al templo, el Señor los empezó a ministrar. ¿Qué más hecho verídico se necesita más que el decir, Dios está aquí, el Señor me está bendiciendo? Eso es suficiente. Eso lo dice la Biblia cuando dice que Dios dispuso hacer el tabernáculo y el templo. Cuando tengas un problema, ve y ora hacia el templo, y el Señor contestará desde los cielos. Es decir, que si uno mira que sus contestaciones están siendo escuchadas, ese es un lugar que Dios nos puso, punto. Pero mucha gente hace cosas que no son correctas porque no hay conocimiento de Jehová, no hay conocimiento de Dios. Y eso trae como consecuencia que nosotros volvamos a pecar y se lo traslademos a nuestros hijos. Eso realmente es algo tremendo. Sé que Dios dice que Dios pasa por alto el tiempo de ignorancia y que cuando no sabemos, pues tenemos misericordia de parte de Dios. Pero hoy por hoy lo entendemos y que tenemos que poner manos a la obra si es que verdaderamente amamos a nuestros hijos, si verdaderamente queremos una vida mejor para ellos, que a pesar que el mundo está siendo un mundo tan conflictivo, tan aberrante en muchos aspectos, pues nosotros hacer lo que nos corresponde para que ellos les vaya bien. Y la bendición o la promesa es la siguiente, que está en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Hermano amado, te invito a que de manera frecuente y constante busques de Dios, porque Él te va a enseñar a través de su palabra qué es lo correcto y lo incorrecto para darte una liberación eterna. Y eso se puede mirar, eso se puede palpar, eso se puede experimentar cuando una persona está siendo ministrada por el Señor Dios Todopoderoso por medio de la sangre redentora de Jesucristo. Tienes una liberación eterna. No vuelves a ser el mismo. No volvemos a ser los mismos. El Señor cambia todas las cosas. Así es que pidámosle al Señor que nos enseñe, que nos dé revelación, qué cosas no son gratas delante de Él y que nos dé la fuerza para echarlas fuera, porque ya está todo escrito. Ya no hay que buscar más allá, sino que ya está todo escrito. Así es que en esta ocasión hemos terminado este podcast, que sea de bendición para tu vida, pero sobre todo que sea de utilidad para que lo puedas poner por práctica. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima.
La paz de Dios. Mi nombre es Ulises Aguilar, pastor de Iglesia de Cristo, Nación Santa, Ministerio de Benecer. Bendiciones.